Buenas noches, somos el equipo CAE, integrado por Augusto Vargas Ponce, Carlo Alberto Alcántar y Enoc López Sánchez. Presentamos el trabajo final, perfil del asesino serial Luis Alfredo Garavito Cubillos, alias La Bestia, correspondiente al módulo El campo aplicado de los procesos socioculturales. De acuerdo con Sosa, los asesinos en serie son sujetos que matan al menos en 3 ocasiones, y hay un intervalo de tiempo entre cada uno de sus crímenes. Se caracterizan por un tipo de conducta específico durante este tipo de actos. Y entre sus motivaciones podemos encontrar una gran diversidad de impulsos psicológicos. Sobre todo, se pueden caracterizar por la necesidad de poder, de reconocimiento y una compulsión sexual. En algunos casos se relaciona con eventos de su vida pasada, especialmente durante la infancia o adolescencia. Y a lo largo de la historia conocemos a muchos asesinos seriales. El día de hoy hablaremos de Luis Alfredo Garavito Cubillos, La Bestia. Y este trabajo se va a concentrar en mostrar su ficha técnica, historia de vida, el análisis de la conducta desviada que presenta, así como las conclusiones sobre cómo se puede dar apoyo desde la psicología jurídica y si existiera la posibilidad de rehabilitación social, cómo se puede abordar. Alfredo Garavito, o conocido también como La Bestia. Tiene actualmente 64 años, es del sexo masculino y nació en el municipio de Génova, al sur del departamento de Quindío, en Colombia, el 25 de enero de 1957. Fue el primer hijo de una familia de 7 hijos y se sabe en realidad muy poco de su vida. Mucho de lo que se sabe es por lo que él ha contado. Entre ello, es que tuvo una infancia marcada por la falta de afecto, por el maltrato físico de su padre alcohólico y por ser víctima de abuso sexual infantil. Desde joven, ella sentía atracción por jóvenes y niños pequeños. Y a los 15 años, de hecho, fue apresado por tratar de besar a un niño. Y como consecuencia, su padre lo corrió de la casa. Posteriormente, él dice que asistía con fervor a la iglesia y a Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, por las noches, ya alcoholizado, dice que iba al parque a comprar favores sexuales de los niños que se prostituían ahí. Posteriormente, a los 23 años, se dice que solicitó atención psiquiátrica en el Seguro Social. Sin embargo, no mencionó lo de su pedofilia, sino solamente que se quería suicidar, por lo que en ese momento solamente recibió tratamiento para un cuadro de depresión reactiva. Después de eso, en uno de sus trabajos conoció a una mujer llamada Claudia, con la quien tuvo relaciones sentimentales, pero que, sin embargo, no pudo llegar a tener relaciones heterosexuales, ya que resultó ser impotente para estas. Posteriormente, entre 1980 y 1992, agredió sexualmente a centenares de niños y fue en 1992 cuando cometió su primer asesinato. Durante la década de 1990, violó y mató a por lo menos 172 niños, y no fue hasta 1999, en la ciudad de Villavicencio, cuando fue capturado por la policía. Una vez capturado, confesó 140 asesinatos, por los cuales fue condenado a prisión, y hasta la fecha se encuentra en prisión. Para hablar del análisis de la conducta desviada es importante resaltar lo siguiente. Durante su infancia, él vivió en Ceilán y ahí, además de la violencia que vivía por parte del padre, también sufrió la violación de un amigo de este. Se mudan a Trujillo y ocurre lo mismo con otro amigo del padre. Garavito dice que comienza a sentir atracción hacia las personas de su mismo sexo y lo que hacía era que mientras sus hermanos menores dormían, él les quitaba la ropa y los acariciaba. Posteriormente, cuando tenía 15 años, intenta acorralar a un niño, pero la policía interviene, lo evita, el padre lo corre de la casa, él empieza a tener contacto con chicos que se prostituían a cambio de algunas monedas y empezaba a tener conductas violentas con ellos. Por ejemplo, los obligaba a tomarse el semen, se quitaba el diente que su papá le quitó, el incisivo lateral, y los mordía o los marcaba. Hasta que en 1992 comete su primer asesinato. Esto ocurrió en el departamento del Valle del Cauca. Persigue a un niño, lo engaña para que lo acompañe, cuando lo logra, lo tasajea con una cuchilla. Y como este niño, él viola y mata a por lo menos 172 niños de entre más o menos 8 y 16 años de edad. Se dice que el proceso de todos los delitos que cometió Garavito se puede dividir en 3 etapas. En un principio, los violaba, pero no se registran homicidios. Posteriormente, las violaciones eran seguidas de torturas y finalmente las víctimas terminaban siendo asesinadas de manera brutal con un comportamiento sádico. Generalmente los decapitaba. Pues hasta el 22 de abril de 1999 que él es detenido en la ciudad de Villavicencio. Cuando él es capturado,
reconoce el asesinato de 140 niños, es condenado a prisión y a partir de 1999 él purga su condena en una cárcel de Valledupar, esto al norte de Colombia. El análisis psicológico demuestra que sus motivos se relacionan con un comportamiento dominado por la ira, la venganza y el sadismo. Se conecta con los sentimientos de humillación, su victimización infantil, de lo que vivió con su padre, de las violaciones que él mismo sufrió y del acoso escolar del que fue víctima. Sus motivos sexuales fueron cambiando hasta convertirse en un sadismo placentero y se observa una necesidad importante de reconocimiento porque guardaba los recortes de las noticias que tenían que ver con los crímenes que él había llevado a cabo. Y en cuanto a la conducta desviada, el diagnóstico psiquiátrico señala que él sufría un trastorno antisocial de la personalidad, lo cual se refleja en que tenía una alteración mental que le imposibilitaba la comprensión y obviamente la prevención de las consecuencias que tenían sus actos. Además de esto, en 2002, Echeverry dice que se muestran características psicóticas y de esquizofrenia, de múltiples personalidades, es decir, que eso hacía que Garavito cometiera tantos crímenes y de la manera tan sádica en que los llevó a cabo. Su personalidad se manifiesta o se caracteriza por la ausencia de empatía, problemas en las relaciones interpersonales, una ausencia total de miedo, remordimiento, tenía una concepción deshumanizada de las víctimas y por lo tanto tuvo comportamientos relacionados con la pedofilia, el sadismo, la psicopatía y la sociopatía. Okay. En cuanto al apoyo desde la psicología jurídica, podemos comenzar mencionando que la psicología jurídica es el estudio de las conductas complejas y significativas desde la perspectiva psicológica, la cual busca su descripción, análisis, comprensión crítica y eventual actuación en función de lo jurídico. En el caso particular de Garavito, el principal apoyo que se brinda por parte de la psicología jurídica es la realización de un perfil criminológico, el cual es una técnica o procedimiento muy útil en el caso. Este instrumento está configurado con la descripción, explicación, predicción de características sociodemográficas, criminológicas y psicológicas de las personas que cometen algún delito. Esto mediante la realización de un análisis psicosocial del comportamiento, intentando determinar las características comunes, personalidad, motivaciones y modus operandi de los delitos en cuestión. Esto a través del análisis y la evaluación de la evidencia física y psicológica que los agresores dejan tanto en la escena del crimen como sobre la víctima. Una vez que se realiza este perfil criminológico, se pueden preparar los interrogatorios con los que se justifica la petición de nuevas pruebas que ayudaron al juez a decidir sobre la sentencia de Garavito. Y ahora, para abordar la rehabilitación social, como ya se mencionó, el diagnóstico psiquiátrico que fue emitido a Garavito fue el de trastorno antisocial de la personalidad, en donde distintos estudios muestran que las personas que los padecen muestran evidentes alteraciones de las funciones neuropsicológicas de la atención, las funciones ejecutivas y la empatía. Estos compromisos pueden estar relacionados con la cognición social y algunos de los síntomas de dichos trastornos, como la impulsividad, la falta de empatía, la hostilidad, la violación de los derechos de los demás, la agresividad y la falta de remordimiento, entre otros. Lamentablemente, existe el acuerdo entre expertos en el tema que no se ha encontrado un tratamiento efectivo para curar o aminorar los efectos de ambos trastornos. Únicamente se ha logrado presentar una propuesta de rehabilitación neuropsicológica de componentes de la cognición social, la cual se desarrolla en 3 partes. La primera, en donde se busca el establecimiento de un ambiente terapéutico propicio para la rehabilitación de la atención. La segunda busca rehabilitar las funciones ejecutivas y la tercera aborda la empatía. Aunado a esto, un tratamiento que pudiera ser adecuado para la psicosis y la esquizofrenia que sufría Garavito está determinado por la medicación. Recientemente se ha hablado en los medios de comunicación de que, acorde a la ley colombiana, existe la posibilidad de que Garavito salga bajo libertad condicional. Sin embargo, conforme a lo que hemos visto y conforme al acuerdo de los expertos, este tipo de personas suelen delinquir nuevamente cuando son liberados. Por este caso, resultaría impensable que se pudiera liberar a Alfredo Garavito.